iniciar una conversación. Queríamos preguntarle, porque sabemos que usted ha estudiado profundamente la dimensión espiritual del peronismo y queríamos hablar de ese tema, también un poquito a raíz de lo que está pasando en San Luis. Estamos notando, antes de ayer, en la ciudad donde yo vivo, en La Punta, a 3 cuadras de mi casa, por ejemplo, se suicidó una chica de 15 años, hoy se suicidó un muchacho de 23 años. Hay como una falta de espíritu que se está notando en la sociedad. Se habla mucho del materialismo y poco de la parte espiritual, y por eso creo que también es importante esta conversación, y para todos los que nos están escuchando, el mensaje, y que nos cuente también qué es el sentido espiritual que tiene el peronismo en esta tercera posición filosófica, en esta armonía entre materia y espíritu. Bueno, arrancamos fuerte, ¿no? Sí. Sí. Entonces, como primera medida, antes de entrar en tema, voy a necesitar explayarme. Tenemos todo el tiempo, así que se puede explayar. Espero que me escuchen bien, si no me avisan. Como primera medida, que estos dos seres jóvenes realicen su recorrido en paz. Alguien que toma esta decisión, tenga la edad que tenga, está en una crisis y en un conflicto importante, donde efectivamente el nivel y el espacio de trascendencia de la propia vida no encuentra realización. Así que, como primera medida, mi oración, más allá de la religión o no religión de estos jóvenes, el aliento y el acompañamiento a las familias, y que estos seres puedan realizar su recorrido en paz, porque sé perfectamente el momento previo, el durante y el después. Vamos a responder algo en este después. Vamos a presentar toda la dimensión espiritual del peronismo que sea posible hoy, para rendir a estos jóvenes y ofrecerle a estos jóvenes y tantos otros a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo la paz que sus propios conflictos y crisis individuales, familiares, sociales no les permitieron tener. Pasado los primeros momentos en que su alma, su espíritu y sus cuerpos sutiles se desprenden violentamente, ¿no?, de la materia, más tarde o más temprano se encuentran con el mundo espiritual, ese mundo espiritual que es real pero intangible, y que en la materia la más de las veces no lo podemos contactar, porque para poder verlo necesitamos facultades especiales que la mayoría de nosotros no tiene, no posee, porque no tenemos el nivel evolutivo suficiente y necesario para su realización. Pero sí les puedo garantizar que más temprano o más tarde se van a encontrar con esa paz que ellos anhelaban en su vida material y no encontraban. Es muy importante y muy trascendente que los adultos comprendan que hay una etapa de la vida, de la maduración del propio psiquismo, de la propia mente, de los afectos, de lo emocional, que necesita encontrar la madurez. Y si no hay madurez, hay que producirla. Nosotros, cuando vemos los frutos del árbol, el fruto madura per se porque no tiene la resistencia racional
que tiene el humano, el habitante de superficie de la Tierra. Entonces, la naturaleza, mal o bien, hace su ciclo, banca todo lo que tiene que bancar, el viento, las inundaciones, la sequía, y siempre va a estar la flor, el fruto, algo va a dar. Ese fruto va a madurar y va a cumplir su ciclo. El humano de superficie de la Tierra tiene una serie de elementos también en la configuración de su personalidad y de sus características, donde muchas veces va contra la corriente de su propia naturaleza, de su propia organicidad. Y parte de esta organicidad y estructura es nuestro espíritu y nuestra alma. No es un tema religioso, no es que algunos tenemos alma y otros no tienen alma. Todos tenemos alma y todos tenemos espíritu. El tema es si el alma y el espíritu son parte de nuestra identidad o creemos que es un elemento meramente religioso o de las poéticas religiosas o de las poéticas trascendentes. Es una parte absolutamente indisoluble de nuestra identidad y va siendo ahora, porque lo demanda la vida de estos jóvenes, que los adultos empecemos a dejar nuestra ignorancia de lado y avancemos sobre las verdades que generan el verdadero conocimiento. Nuestro gran sabio conductor, el general Juan Domingo Perón, la amada compañera Evita, la querida compañera Isabel, sabían de esto. Por eso el general, como gran sistema de esquema doctrinario del peronismo, nos habla una y otra vez de la formulación espiritual. Siempre en sus discursos, en sus mensajes Evita lo mismo, y luego Isabel lo va a reeditar también. Siempre están hablando de la cultura y del espíritu, de lo espiritual. Pero nosotros creímos que eso lo teníamos que dejar de lado, que no tenía valor, que había que abandonarlo, que había que ir a buscar otros elementos que sustituyeran semejante doctrina, insisto, generada por el gran sabio del siglo XX. El general nos legó las 20 verdades y una doctrina absolutamente extraordinaria, es la única en el mundo que está inscripta en una dimensión espiritual. Yo decidí nombrarla de esa manera porque no tenía forma sino de darla a conocer. Claro. Y de que los compañeros y las compañeras con las que veníamos trabajando históricamente encontraran la forma y encontraran el contenido espiritual en la doctrina. Es un nombre mío, él no lo llamó dimensión espiritual, ese nombre se lo pongo yo, con respeto, con amor y con lealtad y patriotismo a esa dimensión extraordinaria que es la única que nos puede reunir, es la única que nos puede hacer dejar el materialismo y el racionalismo que ocupen el pequeño lugar que tienen que ocupar y no ocupar toda la dimensión de la vida como lo están haciendo ahora. Porque entonces vamos a seguir perdiendo jóvenes. Los que no perdemos por la guerra, los perdemos de esta manera tan triste y dolorosa, que es de alguna manera incomprensible. Por eso necesitamos la responsabilidad y la obligación de hacer el esfuerzo para, entre todos, comprender qué es lo que está pasando de bueno y de malo, porque estas cuestiones suceden por lo malo, no por lo bueno.
Y lo malo seguramente tiene que ver con que al no poder ofrecerles nosotros la dimensión espiritual y la dimensión de trascendencia de la vida, porque no la ofrecemos nosotros siendo ejemplo de esa dimensión espiritual todos los días de nuestra vida, aun cuando nadie nos ve. Cuanto más yo soy, es cuando nadie me ve. En el escenario, cuando todos los ojos se posan en mi persona, es fácil. El tema es cuando nadie me ve. Y cuando nadie me ve es cuando más peronista y más dimensión espiritual debo tener. Mis pensamientos profundos, tercera posición, comunidad organizada y dimensión espiritual. Las tres cuestiones extraordinarias, fundantes y configurativas del verdadero peronismo, porque es lo que necesitamos los peronistas para encontrarnos, lo que necesitamos los peronistas para trascender las personalidades, las características individuales, los más y los menos de cada uno de nosotros, si me caes mejor o me caes peor, cuán antipática o simpática soy. Digamos, cuando nosotros logramos trascender todas estos chiquitajes de cada uno de nosotros, vamos a conseguir que todos estos jóvenes quieran quedarse con nosotros, porque estos jóvenes nos están diciendo que no quieren estar con nosotros. No les estamos generando la suficiente confianza y la suficiente verdad para quedarse. No hay suficiente amor que les genere confianza y fe en el futuro y en el porvenir. Es imprescindible que en las crianzas, desde la panza, desde el vientre materno, las abuelas, las tías, las madrinas, las viejas de los barrios que se vuelvan ancianas, que empiecen a ser las ancianas de los barrios, sabias, orienten, colaboren, ayuden, pongan su experiencia de vida en positivo, relaten, cuenten, salgan de la anécdota y cuenten las vivencias, cómo hicieron para llegar hasta acá, cómo hemos hecho todos para llegar hasta acá, qué espacios abrimos, cuánto caminamos, cuánto luchamos y cuánto hemos amado y amado para llegar hasta aquí. A mis 14 años y a mis 12 y a mis 10 yo pensaba que no iba a tener lugar en el mundo, nunca tuve ideas raras conmigo, pero dije, ¿cómo se hace con este mundo? Era impensado para mí en ese momento, por eso digo que para los jóvenes muchas veces este mundo que aparentemente es tan grande es muy pequeño para los jóvenes. Uno dice, ¿dónde va a estar mi lugar? ¿Cómo voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer para estudiar? Y son preguntas que muchas veces los jóvenes no tienen a quién hacérselas, o las respuestas no son las que ellos están esperando, porque necesitan en esa respuesta comprender la profundidad que la vida tiene. Entonces, para mí era impensado que en un futuro muy lejano yo iba a estar hablando a los jóvenes, a los adultos de mi patria y de mi país, que me iba a convertir en quien soy hoy. Y entonces hablo de esta manera, con esta congoja en mi voz, porque me duele lo que le pasaba a estos jóvenes y a tantos que hoy no encuentran su lugar en el mundo. Entonces me parece que hay que movilizarse,
hay que activarse y hay que empezar a hacer lo que corresponde. El general, que era un hombre sabio y que lo hemos descalificado tanto, nos dejó todas las posibilidades porque conocía el mundo. Un niño que entró al liceo militar, a la escuela militar, al colegio militar, hizo todo desde pequeño, debía conocer la soledad, debía conocer las angustias, las congojas de cualquier varón de su edad, y sin embargo se convirtió en el sabio que se convirtió. Necesitamos verlo, necesitamos contarle a nuestros jóvenes queridos la verdadera vida e historia del general Perón. No la que se cuenta en los libros, sino la que trasunta de verdad en sus discursos, en sus mensajes, en esta doctrina extraordinaria que él nos deja, porque él conocía el mundo, conoció Europa, hizo la escuela de guerra en Europa, y entonces conocía perfectamente el mundo de aquella época, en sus más y en sus menos, y dijo: no quiero que mi pueblo viva luchando, viva guerreando, viva en la violencia. Se necesita generar algo superior a cada uno de nosotros, que nos reúna en una cúspide mayor a cada uno de nosotros. Y esa cúspide es la doctrina, pero la dejamos de lado. Fuimos a buscar libros y textos que abundaban en materialismo y en racionalismo, que se termina ni bien doy el primer paso. Hoy no hay más espacio para vivir de esta manera, necesitamos resolver la vida en trascendencia, y para eso la dimensión espiritual del peronismo nos posibilita esa configuración. Yo sé que soy alguien que siempre fue contra la corriente, por eso tengo la fuerza que tengo y las características que tengo. La corriente nunca me dominó, pero también pude ir contra la corriente porque mi fe es inconmensurable. Y entonces esa fe que se ha agrandado cada vez en mí, y que se está agrandando en este momento para poder cobijar no solamente a las familias, sino al alma y el espíritu de estos jóvenes que abandonaron la vida de esta manera, y ojalá podamos guiarlos a una mejor etapa. Así que no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Sí. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, no hay problema. Yo creo en relación a todo lo que nos has contado, a mí lo que se me ocurre preguntarte, siempre uno cuando habla de dimensión espiritual o lo que uno pudo haber leído, es como que cada ser que a lo mejor que viene a este mundo viene con una misión, ¿no? Con una misión de amor, por lo que interpreto lo que estás diciendo, y que dentro del peronismo sería la mejor expresión a nivel de la política a través de la comunidad para poder expresarlo, ¿no? Y ahí la pregunta específica que te quiero hacer, es una interpretación muy espiritual lo que estás haciendo, pero la pregunta que te quiero hacer es: cuando vos siempre hablas de arriba y adelante, que parece ser que estamos hablando de estas dimensiones, ¿no? Arriba y adelante. Sí. Nosotros tenemos una gran alma misionera que fue Evita. Evita sin títulos, sin cargos, sin nada, absolutamente nada, siendo la esposa del general y siendo María Eva Duarte, hizo todo y más también. No dejó nada por hacer, entregó su vida en misión, una misión de amor a través de la política, porque
ser la esposa del presidente le posibilitó hacer todo lo que hizo. Tenemos un tremendo ejemplo allí. Ahora, efectivamente, este lema mío, bien concreto, del arriba y adelante, tiene algunas bases, también doctrinarias. La base doctrinaria mayor, que es en la que se basa el general Perón para la doctrina, que es humanista y cristiana. Claro. Entonces, nada mejor que ir a observar al Divino Maestro, nuestro Mesías planetario, que nos dice dónde lo dice, cuándo lo dice, en qué momento. No es que él revolea cualquier cosa porque, bueno, salió por la tele y se le ocurrió decir algo. Estaba todo absolutamente pensado por él y por la divinidad superior, o sea, su Padre espiritual, divino, si lo queremos llamar Dios, lo llamamos Dios perfectamente. Entonces, hay un momento muy trascendente ya en su comienzo de vida pública, que se llama el Sermón de la Montaña, que es una página absolutamente extraordinaria. Gracias a Dios no se perdió, se ha podido recuperar porque hay mucho que se ha perdido. Está en casi todas las Biblias cristianas. Y ese Sermón de la Montaña, que es al aire libre, por eso la montaña, había mucha gente, claro, no podemos evaluarlo con la cantidad de gente que se junta, se reúne hoy, pero para la etapa reunir 100 personas era muchísimo, 150 personas era muchísimo. Pensemos que no había micrófono, no había parlantes, no había nada de esto. Entonces él necesitaba que lo vieran y él ver, observar con quiénes estaba hablando, a quiénes se iba a dirigir, y entonces se sube un poco a un cerro para poder observar la multitud y que la multitud lo observara. Y allí enuncia esa extraordinaria página que es el Sermón de la Montaña. Y allí hay una enseñanza práctica de él. Al subirse a esta montaña nos está señalando algo. Nos está señalando un camino, una peregrinación que no es ni horizontal ni vertical, sino que es un vector que parte de la tangente que se organiza entre el vector vertical y el vector horizontal, que justamente es la ladera de una montaña, de un cerro, de una sierra, de tantas montañas que ustedes tienen allí entre precordillera y cordillera, ¿no? Sí, la Sierra de San Luis. ¿No? Las últimas sierras pampeanas que tenemos acá en Cuyo, claro. Y luego estamos a 200 kilómetros de la cordillera, pero sí, digamos, es otra formación. Toda la Sierra de San Luis. Todas las montañas que nosotros tenemos en nuestro país, pero además que hay en el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, en la zona de Jerusalén, en toda la zona de Betania, toda esa zona tenía sus cerros, tenía sus movimientos, la tierra en esa etapa, y entonces allí para mí, yo observo esto, tomo como símbolo este movimiento que él hace de ascender a la montaña para ser visto y poder hablar y que su voz llegara al último, digamos, que estaba en esa multitud, porque tenía que llegar del primero, pero también tenía que llegar al último de ese montón de seres que estaban allí para escucharlo. Entonces, ese arriba, cuando yo empiezo a observar, digo, obviamente nosotros siempre hablamos del adelante, es el horizonte, y el arriba es como una ilusión, porque no podemos ir arriba sin caernos, salvo que uno suba una escalera,
que vaya en avión, pero si uno pega el salto para arriba, vuelve a caer. La única forma que tiene de no caer es que tenga como imagen el ascenso permanente a una montaña, y ese es el ascenso para mí del arriba y adelante, donde no estamos empujándonos para conseguir el espacio, para conseguir el lugar, y estamos siempre guiados por la trascendencia y por el alto cielo, por la divinidad, por el divino maestro, el Cristo, su madre, en fin, todo lo que hay en la vida trascendente. Esa es digamos, en síntesis, mi arriba y adelante a mí me guía en forma permanente, y entiendo que a muchos compañeros y compañeras que lo han incorporado es un lema básico y alto al mismo tiempo en mi espacio histórico, el que este año cumplió 45 años, y esto tuvo su devenir en el trabajo de todos los días. Nosotros no nos sentamos a pensar, nosotros vamos pensando el trabajo, y el trabajo nos enseñó a pensar, a resolver los problemas, las crisis, los conflictos, no vivir en conflicto permanente, en tensión permanente. Necesitamos la resolución de los conflictos y de esas tensiones, e ir digamos, sin prisa y sin pausa, en nuestra medida y armoniosamente, justamente a conseguir esa armonía, que no va a ser permanente, va a tener sus movimientos y vicisitudes, pero una vez que yo la contacté por primera vez, ya sé que es posible. Es como la paz interior. Sin paz interior es muy difícil poder ocuparse en una comunidad, porque no hay forma de organizarla sin la buena voluntad de todos los miembros. Y eso tiene que ser con una mirada en algo superior. Nos reunimos para resolver algo superior, sea la unidad del peronismo porque el pueblo y la patria lo necesitan, sea para tener una vida en salud para todas las familias argentinas. Las familias argentinas no pueden seguir viviendo estas vicisitudes que no son solamente económicas, sino que las llevan a una debacle moral. Cuando nosotros vamos a la debacle moral y a la debacle ética, esa misma debacle nos está diciendo que hay ausencia de vida en trascendencia. La trascendencia no es para los elegidos, es para cada uno de nosotros que somos seres ordinarios, pero que de esa manera generamos la conciencia suficiente para volvernos también un poco más extraordinarios y dejar de ser vulgares y ordinarios, que era como nos veía el general Perón. Yo les dije a ustedes hace un año, me parece, cuando tuvieron el congreso allí en San Luis, sí. El general nos veía iluminados, porque nos veía sin prisa y sin pausa, como el camino de una estrella. Ese es el mensaje completo. Y él nos veía así, nos amó en profundidad, y nosotros necesitamos amarnos y amar a nuestro prójimo y amar a nuestros niños y jóvenes para que no siga sucediendo esto. La especulación no es solamente financiera, hay una especulación también a la hora de encarar las vidas materiales y racionales, y eso impide que nosotros podamos tener una dimensión de un pensar peronista como corresponde. Por supuesto, son mis puntos de vista, de esta manera vivo, y esto es lo que transmito siempre. Se puede estar o no en relación a lo que estoy planteando, pero bueno, es la forma en que yo he llegado hasta aquí,
y bueno, con honra, patriotismo, con responsabilidad y compromiso y cumpliendo con mis obligaciones, porque hay muchas almas misioneras en el peronismo y necesitamos que esas almas misioneras se expresen, hagan su trabajo para que nunca más nuestro pueblo vuelva a sufrir los dolores que está sufriendo hoy, que además son de todos nosotros, porque estos jóvenes de San Luis son los jóvenes argentinos y no deberíamos seguir permitiendo que esto sucediera, pero no tenemos el abrazo oportuno y la palabra oportuna para que estos jóvenes sientan que de verdad les estamos transmitiendo verdad en nuestras palabras, en nuestros conceptos, en nuestro accionar de todos los días. Por eso primero los adultos somos los que necesitamos hacer la tarea hoy que está pendiente con urgencia, lo más rápido que podamos, para que estas vicisitudes no se sigan realizando. Ustedes dirán. Bueno, acá está Jorge, te presentamos a Jorge. Bueno, un placer, compañera, gracias por Jorge. estar y te agradecemos muchísimo que estés, porque María y los demás compañeros siempre te han tenido, digamos, al frente, nombrándote por una cosa y otra. Y en base a lo que decís vos, discúlpame que te tutee, han pasado cosas estos días, inclusive ayer, a poquitos kilómetros de San Luis, en Mendoza, en la ciudad de La Paz. En el límite. El límite de Saguadero, 25 kilómetros está la ciudad de Paz, de la ciudad de La Paz. Debe tener más o menos 25.000 habitantes, pero digamos son casi puntanos, le decimos los paseños, pero son todos casi puntanos porque son la misma idiosincrasia nuestra, e inclusive son más trabajadores que nosotros, y gran parte de toda esa gente de Las Catitas, La Paz, Santa Rosa, hoy viven acá en San Luis. E inclusive esta desgracia, gracias a Dios, ha sido terrible, donde una chica de 14 años, de segundo año secundario, con la arma de su padre, fue a buscar a su maestra para liquidarla. A los gritos entró. Esta chica pasaron 5 horas y no se entregó. Llamaron al padre para que la tratara de tranquilizar y entregar la arma. Y esta chica, con una fuerza, una voluntad terrible, se puso el arma en la cabeza diciéndole al padre que se retirara. Y todo ese pueblo ha quedado muy mal. Las madres rezando. Ha sido terrible, terrible. Bueno, y ahí nos ha dejado una experiencia en lo positivo, que vemos que todavía existe la familia, existe Dios. Sí, fue todo un caso que conmocionó, o sea, hemos venido de caso en caso. La nena esta evidentemente estaba pasando por un maltrato con la profesora, sufría bullying, gracias a Dios no pasó mayores, entregó el arma, se entregó ella, y bueno, acá el compañero está muy emocionado, no ha podido seguir hablando porque está mal. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo por ahí, por eso es tan importante, y te agradecemos profundamente toda esta reflexión tan profunda que ha hecho, y que espero que le sirva también a todos los oyentes, y también nosotros desde nuestra militancia, que nos orientes qué es lo que podemos hacer, de qué manera acercarnos a los barrios, hablar con nuestros jóvenes. Creo que el mensaje de Guillermo siempre es muy esperanzador, porque nosotros más que todo llevamos esperanza, que creo que también es lo que falta y que forma parte de la espiritualidad. Guillermo también lo decía, de que Milei fue uno de los que habló de Dios, y que es también lo que el pueblo estaba necesitando.
y después, bueno, obviamente que no fue así, y es creo que de los gobiernos más inhumanos que hemos tenido, pero bueno, desde nuestro rol también, que nos orientes de qué manera podemos llevar al pueblo esta palabra. Mira, yo voy a tomar el ejemplo de la escuela de Mendoza, que no es que lo conozco tanto, porque no tuve tiempo de empaparme con la situación, pero algo entendí. Y con lo que el compañero me trae, reafirma algo de lo que yo había leído. A mí me parece que hay determinado momento, esto yo lo planteo desde hace muchas décadas, hay un momento que hay que cerrar el aula y ponerse a trabajar dinámicamente con lo que está pasando. Porque es ridículo tomar exámenes de matemática, historia, biología, lengua o lo que sea, porque ningún niño está aprendiendo, sea escuela primaria o secundaria, con ese nivel de dinámica, de violencia que hay en la escuela. Sí. Entonces quizás tienen que cerrar la escuela una semana, dejar la currícula de lado y ponerse a trabajar con los equipos correspondientes en lo que está pasando. Porque cuando están todas estas cuestiones dinámicas, bullying, llámenlo como quieran, las gastadas, las cargadas, las chicanas permanentes que van en aumento de la violencia, hay que parar la pelota, porque nadie aprende, ni la docente puede enseñar, ni los alumnos pueden aprender, porque están todos montados en esa historia. Entonces tienen que cerrar y tienen que convencerse todos que se tienen que poner a trabajar con esto, llamar a los equipos correspondientes para que esto se trabaje y se resuelva. Y los niños y jóvenes aprendan que esto hace daño. Pero los jóvenes y los niños que hacen daño es porque también les están haciendo daño a ellos. Y nosotros tenemos en este presidente, que se ha votado democráticamente, un gran ejemplo. Sí. Este hombre no tiene amor en su corazón. Nadie que tiene amor en su corazón suficiente y merecido aplica la crueldad que está aplicando. Entonces hay un contagio de la crueldad muy grande hoy. Hay que parar esto. Nosotros necesitamos parar esto en las familias, en la política, en las instituciones, en los lugares de trabajo, porque entre los adultos también hay gaste y chicana. Y los jóvenes y los niños notan, porque psicológicamente es así. Es así la descripción de la psicología evolutiva, no se ha modificado hasta ahora. Entonces hay una parte que es imitación y después viene la identificación. Entonces si los adultos no mejoramos, va a ser muy difícil que podamos llevar lo que necesitamos llevar y comprender qué es lo que le está pasando a nuestros jóvenes y nuestros niños. Primero tenemos que comprender lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, está siendo hora de que esa esperanza esté trabajando en cada uno de nosotros para la transformación de la vida en un verdadero peronismo de dimensión espiritual todos los días de nuestra vida, porque así lo quería el general y así lo quería Evita, así lo sostiene Isabel en España. ¿Qué es lo que la sostiene Isabel en España? Que es el peronismo en dimensión superior, en esa región superior donde está. Si fuera Isabel una mujer materialista y racionalista, no sería María Estela Martínez de Perón, con 94 años esperando en España que le siguen haciendo juicios por cuestiones ya absurdas y crueles también a ella.
necesitamos poner límite a todo esto. Hay que poner un límite y no es cargándolo al presidente. Hay que poner un límite. El presidente tiene que entender que el pueblo argentino es bueno y necesita ponerle un límite a su crueldad. Entonces, si no, se va a seguir repitiendo esto. La tarea se puede realizar, se puede llevar arriba y adelante sin problema, y los jóvenes y los niños van a aprender y van a entender rápido, pero hay que mostrarles la confianza concreta, que uno es confiable aún cuando duerme, que no dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pienso como vivo y vivo como pienso. Soy peronista las 24 horas del día, los 365 días del año. Me puedo equivocar, Hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahí. A ver. Ahora Un segundito, a ver. Vamos a un pequeño corte hasta que recuperemos la llamada. bueno. Ah, no, ahí ya estamos, ya estamos. Está. Listo. Está. Listo, ahora escuchamos perfecto. ¿Qué pasó? ¿No me escuchaban? Los últimos segundos se cortó. Los últimos segundos se cortaron, pero ya ahora estamos de vuelta. Unos 5 segundos. Acá estoy, bueno. No sé qué estaba diciendo, no sé dónde se cortó. Bueno, seguramente lo voy a recuperar. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Mira, yo te quería preguntar, la reflexión sobre todo, para nosotros el triunfo del peronismo de este último fin de semana en provincia, a nosotros fue muy importante. Algunos quieren darle el nombre no queremos repetir el nombre, pero para nosotros fue un gran triunfo del peronismo. ¿Qué nos podés decir como mensaje? Pienso que hay como un mensaje de esperanza para octubre, para lo que se viene, ¿no? Después del grito en las urnas que hubo en la provincia. Bueno, en la provincia suponíamos, quienes venimos trabajando políticamente en serio, haciendo política en serio y recuperando la cultura política peronista con su dimensión espiritual, con la conciencia del ser nacional, que el peronismo iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, con sus diferencias en las secciones, pero de todas formas que íbamos a ganar. Estaban los saboreros o los que, dependen de las encuestas, o los que no saben leer la realidad. No es mi tema. Así que nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Los porcentajes son los que se suponía, porque además al tener la unidad básica en una zona central de La Plata, conocemos el movimiento, sabemos quiénes se acercan, quiénes no, qué venían planteando, no los compañeros estables de la militancia, de la básica y de la zona, sino, digamos, el compatriota que pasa, que es simpatizante peronista o simpatizante de Moreno, le gusta Guillermo Moreno, lo sigue, en fin, este formato, si se quiere, que hay hoy, eso suponíamos que iba a pasar esto y es lo que pasó. Tal cual. Por supuesto, hay un clima de época que se nos modificó, estamos un poco más alegres, pero sabiendo que octubre está lejos, que octubre las elecciones son nacionales, es decir, involucran a todo el país, y que está lejos. Nosotros creemos, como bien lo viene diciendo el conductor nacional, Guillermo Moreno, que el mismo domingo a la noche tenían que estar todas las fuerzas políticas peronistas preparadas para tomar las decisiones que había que tomar y que no se tomaron. Estábamos esperando los mensajes y estábamos esperando las decisiones, que lamentablemente hasta el día de hoy no han llegado, y las decisiones que se siguen tomando son francamente desagradables y muchas muy dolorosas.
Así es que esperemos que esto que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que ya entramos en campaña para las elecciones de octubre, bueno, se replique y haya un caudal de votos peronistas lo suficientemente elevado para hacernos sentir con toda nuestra fuerza, con toda la fuerza que los peronistas hemos sabido tener desde el 17 de octubre de 1945, en la última y gran epopeya y épica de un pueblo argentino, cuando empieza a ser nombrado como pueblo peronista. Así que esperemos que esto vuelva a suceder en todo el país, y es nuestra gran esperanza y para lo que estamos trabajando, y prepararse para el día después. Siempre, cada minuto que pasa, nos preparamos para el día después. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en el ámbito que conoce. Yo acabo de describir algo que nunca me escucharon, pero bueno, también estoy en campaña y me estoy dando a conocer. Quiero que sepan, más allá de quienes me van a votar o quienes no, saben que yo no entro, pero de todas formas la campaña la estoy haciendo, y creo que tienen que conocerme en mi verdadero conocimiento y en mi verdadera experiencia, y lo que digo lo sostengo porque ya lo he hecho, ya lo he realizado y es posible de ser realizado. Y no se pierde el tiempo y el espacio, muy por el contrario, ganamos territorio porque estamos todos mucho más felices cuando resolvemos los distintos niveles de conflicto que tenemos que resolver. Un Así ejemplo que realmente, Cristina, para todos, porque la compañera es candidata y justamente nombra el tema de la posición, que sea primera, sea quinta, sea 18ª, lo toma 30. con la misma responsabilidad y patriotismo, sin importar el puesto. Y eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Totalmente. Y debería ser para toda la política también. Recordemos que va en el puesto 30. Claro, sí. Yo no entro ni de casualidad. Hay muchos compañeros que dicen, ¿qué caudal de votos? Hoy me lo preguntó el verdulero, que es peronista, por supuesto, de aquí de Villa Elisa, uno de los tantos que hay donde yo compro, y me dice, pero Cristina, ¿qué caudal de votos tiene que haber para que entres? No, le dije, 100%. 100%. Es muchísimo. Es muchísimo. Le dije, muchísimo. No es posible. Le dije, pero igual estoy haciendo la campaña perfectamente, porque lo importante es esto, y si no es hoy será mañana, pero lo que sí es necesario que se conozca, que estamos preparados y que sabemos lo que hay que hacer y que tenemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia basadas en el trabajo. Entonces yo no me voy a meter en economía, ni en jurídico, ni nada de lo que yo no conozco. Allí hay cantidad de compañeros, pero sé, como ustedes ya lo están escuchando, que cuando hablamos de ciertas cuestiones que son muy dolorosas y en general todo el mundo le saca el cuerpo, yo lo pongo. Me parece bárbaro. Entonces, y es lo bueno, que está reclamando el pueblo también, es lo que necesitamos. Claro, No podemos resolverlo todo desde la economía, sino esta dimensión espiritual, que bueno, nosotros ya también adoptamos la palabra como el término necesario para nombrarlo, tampoco encuentro otra, es tan necesario para todos. Así que claro, recordemos que también Marita Velázquez, la compañera Marita Velázquez, va en la posición 16, quizás ella está ahí justo al borde, pero puede ser que tenga posibilidades. Tiene más posibilidades, con un caudal de votos similar al que hemos tenido en la provincia, está muy cerca. Yo de ninguna manera, así que eso está claro, está muy claro en mí. No, ese no es el tema. El tema es que todos los compañeros y todo el pueblo argentino sepan que hay alguien que está muy preparado, que es una histórica del peronismo y que se formó
dentro del peronismo, con un método de trabajo y de aprendizaje netamente peronista, argentino y americano. Un gran aplauso, porque la verdad que... Muy bien, así que, bueno, ya. Porque miré siempre mi pueblo, yo soy parte del pueblo, yo no vengo de otra extracción socioeconómica. Entonces, culturalmente yo pertenezco al pueblo argentino y para darle las soluciones y las respuestas tenía que mirar a mi pueblo y tenía que mirarme a mí, mi familia, las familias de mi entorno. No podía seguir mirando a Europa como han hecho tantos. Tenía que mirarnos a nosotros mismos para dar las respuestas. Y es lo que hice y me orientó el general con la doctrina. Así es fácil. No es difícil, hay que hacerlo. Tal cual. Bueno, para mí bueno, ha sido... Cristina, agradecemos profundamente esta comunicación. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicó. Un placer. 1 hora nos dedicaste, Cristina, 55 minutos. 1 hora estamos. Tengo... No, bueno, pasó volando. Sí, pasó rapidísimo. Para nosotros también. Para nosotros bueno, también. Gracias por la atención de ustedes, gracias por el silencio, gracias por dejarme que me explayara para poder explicar, ¿viste? Porque sí o no alcanza y no es respuesta. Sí. Les agradezco Totalmente. mucho, queridos compañeros y compañeras. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas Lamento las temáticas, pero esto, mi corazón y mi alma están acostumbradas a esto. Están acostumbradas. Así aprendí. Bueno, gracias, Cristina. Abrazo peronista, Un compañero. abrazo a todos los Bendiciones. compañeros y compañeras, a las familias. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos, Dios sea en nosotros. Gracias. Gran Dios la abrazo. bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte. Alma, corazón y vida y nada más.